53 en todo Canadá, Puerto Rico y por supuesto de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana. Gracias además por estar conectados a través de esas plataformas donde ustedes la que más les guste puede escoger para vernos y escucharnos. Estamos en Amazon Fire, estamos en Apple TV, estamos en Roku, en Pluto, en Hulu, estamos en Google TV, la que a usted más le guste y por supuesto en las redes sociales. Saludos a los oyentes conectados en Getter y por supuesto también en YouTube, que sabemos que son muchos y los leemos. Ahí está nuestro productor Salvador Morales, pues al tanto de todos esos mensajes que ustedes nos envían. Gracias por estar conectados con Americano. Bueno, vamos a brevemente, queridos seguidores de Americano, contarles qué ha pasado con la noticia que ha sido pues el gran titular de los últimos días. Estamos en pleno desarrollo de los funerales por la reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida la semana pasada. Ya está pues confirmado que el día 19 de septiembre será el funeral de Estado, para posteriormente pues ya descansar el cuerpo de la reina. Y en los trámites lógicos pues de toda esta historia que está en pleno desarrollo, pues por supuesto el rey ya asumió este sábado, fue proclamado este sábado, aunque el traslado de la corona en la monarquía británica es inmediato a la muerte de la reina, pues ya el príncipe Carlos pasó inmediatamente a ser el rey, el heredero del trono inmediatamente, pero este fin de semana ocurrió lo que fue la proclamación y tengo un reportaje sobre lo que es ese inicio del reinado de Carlos III. Vamos a escuchar. De este sábado, Carlos III es proclamado oficialmente monarca del Reino Unido y de la Commonwealth y líder de la Iglesia Anglicana tras el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves. En un solemne acto en la ciudad de Londres, el monarca juró el respeto a los principios constitucionales, el servicio y dedicación a los ciudadanos y seguir el ejemplo de su madre. My mother's reign was unequal. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set. El acto contó con la asistencia de las principales autoridades del país, como la recién estrenada primera ministra Liz Truss y anteriores jefes y miembros del Ejecutivo y el Parlamento. Tras una reunión a puerta cerrada con el Consejo Privado, Carlos III aseguró ser consciente del legado que Isabel II deja y de los deberes y responsabilidades que ha heredado. Tras esto firmó el documento que certifica su juramento ante el testigo de sus familiares, de la reina consorte, Camila, y del príncipe Guillermo de Gales. También autorizó que el funeral de Isabel II, que será el próximo 19 de septiembre, sea festivo nacional. El rey estrenará agenda en el Palacio de Buckingham, donde mantendrá audiencias con diferentes autoridades, tanto políticas como religiosas. Muy bien, toca hacer una primera pausa que va a ser muy breve porque tengo unos invitados hoy en el estudio que ustedes estoy segura que van a disfrutar mucho su presencia. La gente de la UPLA está con nosotros hoy en el estudio. Vamos a estar conversando sobre política regional importante. Este giro pendular constante que vivimos en la región, en América Latina, de la izquierda a la derecha, centroizquierda, y así vamos, ¿no? Y algunos de los máximos representantes de esta organización van a estar aquí con nosotros y vamos a estar conversando sobre qué viene para América Latina y sobre todo esas relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? No podemos obviar el hecho de que la relación de Estados Unidos con sus vecinos del sur es un matrimonio indisoluble. Hay que saber llevar esa fiesta lo mejor posible, ¿no? En paz, quisiéramos todos, pero no siempre es así. Y estos dignos representantes de los gobiernos de nuestra región van a estar con nosotros a continuación, así que no se separen de nuestra sintonía porque ya regresamos. Bien, continuamos junto a todos ustedes a través de nuestra señal de Americano. Recuerden bajar la aplicación para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. No hay motivo, razón ni circunstancia por la que ustedes y nosotros no estemos conectados 24/7. Y bienvenidos los que a esta hora se suman pues a este espacio informativo. Les contaba que tenía dos caballeros hoy invitados en el estudio, muy contenta de que nos estén visitando. Se trata de la Unión de Partidos Latinoamericanos, o UPLA por sus siglas en español, y dos de ellos están con nosotros. Francisco Quintana, Partido Pro de Argentina, Fundación Pensar y Abogado.
Bienvenido. Gracias, Lourdes, muy amable. Y Aníbal Zapatini, del Partido Colorado de Paraguay, que descubrimos que es arquitecto. Qué interesante esa relación entre la arquitectura y la política. Bienvenidos, caballeros, qué bueno tenerlos aquí. Un gusto, Lourdes, estar en el programa. Bueno, ¿qué los trae a los Estados Unidos? A ver, cuéntenos. Entiendo que van a estar en Washington, que hay una conferencia este próximo martes. ¿Cuál es el mensaje que trae la UPLA a los Estados Unidos? Bueno, la UPLA es, como dice su nombre, la Unión de Partidos Latinoamericanos, que este año cumplimos 30 años. Queremos hacer un programa de lindo festejo en Uruguay, donde el presidente de la calle Pou es amigo y miembro su partido de la UPLA, así como el partido PRO de Juanfra en Argentina. Y bueno, queremos ser un poco, somos el contrapunto de lo que sería el Foro de San Pablo, donde para nosotros la patria, la familia, el conservadurismo, la centro derecha es nuestro norte y es nuestra manera de pensar, y que es lo que creemos que es mejor para los países, ¿verdad? Claro, porque esta es una organización que agrupa precisamente esos partidos de centro derecha, a nivel regional, y uno de los grandes retos es precisamente la Argentina. La Argentina ha sido noticia en los últimos días por varios motivos, ¿no? No sé cómo se ve la derecha en la Argentina, porque también ha sido pendular, ¿no? Hemos pasado un hombre de derecha como Macri a repetir en una acción de izquierda con una vicepresidenta como la señora Cristina Fernández de Kirchner, con antecedentes por corrupción, etcétera, investigada, y resulta ser que ¿qué es lo que pasa con el discurso de la derecha en Argentina que no... Bueno, primero, Lourdes, gracias por el espacio. Con respecto a nuestro país y a la región en general, nosotros vemos el futuro con mucho optimismo. Efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro país de ser gobierno del 2015 al 2019. Y lo cierto es que nosotros, mirando hacia adelante, tenemos elecciones presidenciales el año próximo. Y en general, todas las encuestas coinciden en dar a lo que es la centroderecha como hoy la principal fuerza política, la que más chances tiene de volver al gobierno. Efectivamente, porque probablemente lo que está ocurriendo es que hay una sociedad, como también sucede en otras partes de la región, que está cansada de la corrupción, que está cansada del avance de algunos sobre el colectivo, que está cansada del mal uso del Estado. Así que, en definitiva, todo lo que encarna el actual gobierno nacional en la Argentina es precisamente lo que una mayoría de los argentinos probablemente quiere dejar atrás. Así que, si bien en su momento, en el 2019, probablemente al no colmar nosotros las expectativas que la ciudadanía había depositado, decidió un cambio de gobierno, bueno, hoy es altamente probable que volvamos a tener una oportunidad, así como también miramos otras elecciones de la región con mucha atención, el caso de Brasil, el caso de otros países que van a tener o en este 2022 o en el 2023 su turno electoral, bueno, para que avance la causa de la centroderecha en América Latina. Y sí tiene chance, porque estamos viendo casos como ejemplo el de Colombia, ¿no? Un presidente, pues, de izquierda, gana en un país como Colombia. También tenemos la situación de Chile con el señor Gabriel Boric, pese a que ha tenido una gran derrota hace un par de semanas con el tema de la Constitución. Pero ¿qué pasa que en nuestros países, pese a todos los ejemplos que tenemos con respecto al manejo de la izquierda, sigue nuestra gente votando por la izquierda? ¿Por qué es eso? Yo creo que nosotros, cuando la centro derecha ocupa los gobiernos, se preocupa mucho de la economía, se preocupa mucho de las libertades que primen dentro de los países, pero somos poco comunicadores. O sea, no hemos desarrollado como la izquierda un sistema de comunicación veloz, efectivo y que permee en toda la población. Y eso yo creo que nosotros estamos librando una batalla cultural que todavía no la estamos empatando en el sentido de comunicacional, Lourdes, en nuestros países. Por eso se explica que un gobierno como el de Macri, que contuvo la inflación, pagó sus deudas, hizo los deberes, se entró en una economía estable dentro de Argentina, y venga otro gobierno de izquierda populista, vamos a repartir con piqueteros, etc. Entonces,
creo que ese ha sido nuestro problema central, Lourdes, y que es lo que nosotros estamos tocando en estas giras, en los países, en las reuniones. La UPLA tiene 10 reuniones presenciales en toda Latinoamérica. Tenemos red de parlamentarios, red de mujeres UPLA, red de alcaldes, jóvenes, mujeres, y estamos dándole con el presidente Oviglio, que es justamente del PRO de Argentina, Julián Oviglio, otro enfoque diferente y más actualizado en la manera de comunicar lo que nosotros hacemos en los países. Por ejemplo, en Colombia se entrega un país ordenado, con economía saneada, y lamentablemente gana la izquierda, claro, con un discurso populista, pero antidiluviano. Pero vende, ese discurso vende, pero también no creen un poco que la agenda social, porque cuando uno habla de agendas sociales nos catalogan de socialistas, ¿no? O sea, tú vas a hablar de la agenda social y dices, no, es que es socialista, pero la agenda social es importante, ¿no? Y no será que por la agenda social es precisamente que cala el discurso populista, porque es que es una promesa constante de situaciones que yo te prometo nunca explican cómo, pero la gente lo asimila y va y vota por ellos. Yo diría dos cosas, Lourdes. La primera, retomando algo que muy bien decía Aníbal, creo que durante mucho tiempo las causas de centro-derecha han partido de un error en la comunicación. El populismo suena mejor, el populismo es más convincente, pero con toda seguridad es menos efectivo. Con toda seguridad no es la solución que los ciudadanos necesitan. Y en consecuencia, lo que está claro es que hay que animarse a dar algunos debates, que hay que animarse a dar algunas peleas, que hay que animarse a decir las cosas por su nombre. Y por eso yo valoro enormemente, y nosotros de UPLA valoramos enormemente, espacios como este, que en el fondo permitan tener una conversación franca, sincera, acerca de lo que de verdad le preocupa a la ciudadanía. Ahora, en esa misma línea creo que también hay banderas que no hay que entregar o que no hay que abandonar. Relacionar la agenda social exclusivamente al populismo o a la centroizquierda es un error, porque precisamente queda demostrado que quienes trabajan en resolver los problemas de fondo, sobre todo en materia económica, son los que le dan soluciones a los más vulnerables, a los que menos tienen, y en lugar de esa presunción de que la agenda social es una agenda más de centro o de centroizquierda, creo que la experiencia reciente en nuestros países demuestra que es precisamente al revés. Bueno, pero ese debate también hay que darlo. Pero la gente no lo percibe así. Coincido. Y ese es el problema, que lo que decía nuestro invitado, el problema de la comunicación efectiva de los logros de los gobiernos de centro-derecha. La gente de izquierda tiene cualquier logro y hacen una fiesta. La gente de centro-derecha y de la derecha no lo hace así. ¿Por qué está Lula a punto de volver a ganar en el Brasil? Dicen las encuestas, después de haber estado hasta preso por corrupción. ¿Cómo se puede explicar que los brasileños prefieran a un sujeto que ya sabemos lo que ha sido su gobierno, que sigue vendiendo lo mismo que lo llevó a su primer gobierno y ahora está punteando en las elecciones y casi con 80 años de edad? Claro, y eso es porque nosotros hemos abandonado o nos hemos enfatizado en ciertas banderas que siempre hacían lo nuestro. En el caso, te doy un ejemplo, nuestro particular de mi país, el Partido Colorado, que tiene más de 60 años en el poder, con una breve interrupción en donde fue presidente Lugo, sí. Fernando Armindo Lugo, que ahora tiene un problema de salud. Después recuperamos otra vez el gobierno con el presidente Cartes, ahora está con Mariano Benítez. En nuestro país, el Partido Colorado es un partido que tiene como fundamento la libertad, patria, la familia, pero tiene una agenda social importante, ¿me entiendes? Una agenda social, una agenda cultural. Claro, o sea, nosotros nos negamos Partido eso. Del pueblo totalmente. Claro, exactamente, sí. O sea, de servicios de salud, de servicios de educación pública, gratuita, que nosotros lo sabemos comunicar dentro de nuestra población, como lo decía Franz, sin tener vergüenza, ¿verdad? Porque también un buen gobierno, un buen Estado que maneja su economía, que tiene Paraguay uno de los índices inflacionarios menores de la región, una economía estable, es un gobierno que se tiene que ocupar del pueblo, de la gente y del bienestar. Así es. Combatir la pobreza, sacar a la gente de la pobreza extrema a tener 2 o 3 platos de comida por día. Bueno, eso también nosotros hemos aprendido que tenemos que comunicarlo, y no solamente en campañas electorales.
Y en otros países, lamentablemente, no es esa la bandera y sí solamente centrarse en la economía, en todo lo que importa, en hacerles felices a los empresarios, que está muy bien. Nosotros queremos que los empresarios ganen dinero y sigan ganando dinero, Claro, porque generan riqueza, generan empleo Claro. y tienen 100% nuestro apoyo, Lourdes, pero no tenemos que abandonar ni dejar de centrarnos en ciertas batallas culturales, en ciertas agendas sociales, aunque es una mala palabra para nosotros, pero tenemos que hacerla. Quizá a esa palabra hay que quitarle la parte está como demonizada Sí. esta palabra, ¿no? Entonces cuando uno habla de un gran empresario y dice la empresa, el compromiso social de la empresa, Sí. eso es sumamente importante. Sí, Que sí. las grandes empresas tengan, y lo tienen de hecho, grandes empresas a nivel mundial tienen lo que llaman el compromiso social, que es crean, instalan escuelas, instalan locales para canchas deportivas en los lugares más marginados de la comunidad, es decir, le devuelven a la sociedad algo, incluso en algunos países es por ley, ¿no? También, que esas grandes empresas, por ejemplo en Venezuela la industria petrolera tenía la obligación de un plan de retribución de la riqueza hacia los sectores más pobres. Ahora, ¿cómo ustedes creen que deberían ser esas relaciones siempre conflictivas con los Estados Unidos, ¿no? Porque dependiendo de a quién tenemos en Washington, hay una orientación de la política exterior de los Estados Unidos hacia la región. Y esto es un matrimonio indisoluble. Estos son los vecinos, no nos podemos mover, estos son, tanto lo dirán del sur al norte como lo dicen del norte al sur. Estos son los vecinos. ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones de América Latina? ¿Se puede hablar de una relación homogénea de América Latina con Estados Unidos? Sí, a ver, yo creo que hay que entender que América Latina tiene sus particularidades y que en consecuencia la relación entre Estados Unidos y cada uno de nuestros países dependerá del caso concreto. Es verdad que nuestras sociedades tienen muchos puntos en común, pero es verdad que en la relación con Estados Unidos se juegan diferentes intereses. Tiene que ser una relación madura, virtuosa. Nosotros hemos gozado de la excelente relación mientras compartían administración el presidente Trump y el presidente Macri en nuestro país. Lamentablemente, en ambos gobiernos, en ambos estados, esa etapa ya quedó atrás. Pero obviamente tenemos que mirar, yo decía al principio, el futuro con optimismo y ojalá logremos recuperar esas relaciones virtuosas porque para cada una de nuestras economías Estados Unidos es un socio de primer orden. Así como vos bien decías, Lourdes, nosotros tenemos que ver siempre al empresariado como un aliado, no como muchas veces lo mira la izquierda, como un enemigo, Así como es. un adversario, inclusive como competencia. Nosotros tenemos que promover, tenemos que dar reglas de juego claras, tenemos que dar seguridad jurídica, tenemos que alentar la inversión privada, porque genera empleo de calidad, porque genera inversiones, porque en definitiva mejora los entornos sociales. Ahora, también en el mismo sentido tenemos que apelar a una relación de intercambio maduro con los Estados Unidos que en todos nuestros países ejerce una enorme influencia. Y lo último, Lourdes, que me parece interesante cuando uno analiza distintas realidades, la de Paraguay, un país con el cual nosotros compartimos infinidad de cuestiones más allá de parte de nuestra frontera, es entender que América Latina no deja de ser un todo. Cuando digo no deja de ser un todo, nosotros tenemos que mirar Brasil con atención, no solo por lo que le pase a los brasileros, sino por cómo eso influye positiva o negativamente en el resto de los países de la región. Cuando nosotros vemos programas como el tuyo o en espacios como este, en definitiva, la mirada de lo que sucede en América Latina nos importa porque cuando cruzás la frontera y vos ves cómo está hoy Uruguay, evidentemente decís, bueno, se pueden hacer las cosas distintos, se pueden hacer las cosas mejor. Si los uruguayos pudieron o los paraguayos pudieron, ¿por qué no nosotros los argentinos? Y a la inversa, cuando ve otros procesos o retrocesos, también dice, bueno, no, acá es hacia donde no quiero ir. Por eso es muy importante también usar modelos en nuestra región. Y hay grandes retos a nivel latinoamericano. Cuando hablas de observar lo que pasa en Brasil o en cualquier otro país, tenemos retos como el crimen organizado transnacional que opera a través de nuestras fronteras, tanto la triple frontera, tenemos la situación en la frontera Venezuela-Colombia, tenemos un tema importante de drogas en la región, importantísimo, que se ha puesto peor en los últimos tiempos. Esos son grandes retos comunes que afectan a toda la región. ¿Cómo se encaran esas cosas? Sí, evidentemente y siempre
Estados Unidos, por lo menos para nuestro gobierno, yo creo que para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha sido siempre un gran aliado, ¿verdad? Y particularmente, de hecho, nosotros siempre nos hemos sentido a lo mejor un poco más cómodos con los gobiernos republicanos porque nuestro partido es ANR, Asociación Nacional Republicana, Sí. y nos sentimos más identificados, pero no hemos tenido ningún inconveniente en el pasado con gobiernos demócratas, ¿verdad? Como los de Obama, a pesar de no tener la misma filosofía o el mismo pensamiento, siempre ha sido gobiernos muy centrados. Y eso es parte de la política, y eso ¿verdad? es parte Claro. de la política, ¿verdad? Eso. Ahora quizás haya un poco más de problemas y Estados Unidos hoy ha hecho ciertas declaraciones que han pesado mucho en la política dentro de Paraguay, y eso nosotros, por lo menos dentro del Partido Colorado, porque a nosotros nos afecta a un sector dentro del partido. El Partido Colorado es un partido enorme, el partido mayoritario del Paraguay, que está dividido ahora en dos áreas, unas que apoya el presidente de la República y otros que estamos con el movimiento Honor Colorado, que lidera el expresidente, ¿verdad? Horacio Cartes, ¿verdad? Y bueno, y hay cosas que nos preocupan, ¿verdad? Porque a pesar de todo nosotros queremos mantener, ¿verdad?, nuestra independencia de decidir y de elegir. Lo que nosotros no vemos con buenos ojos es que se metan en las cuestiones políticas internas partidarias de los equipos. Cuando hay una elección general y los partidos han decidido sus candidatos por la vía democrática, bueno, uno puede tener sus preferencias, como nosotros la tenemos, la preferencia en Brasil, particularmente nuestro partido quiere que gane Bolsonaro porque tenemos más afinidad con Bolsonaro, con su ideología, que con la de Lula, y cosas así, pero eso es normal en la vida política mundial, latinoamericana. Lo que sí nos preocupa es injerencia en las decisiones internas de los partidos. Correcto. Ahora, ¿no creen ustedes que están en el mundo de la política que hay que reivindicar a la política? Porque mucha gente habla mal de la política y de los políticos. Es que estos políticos, es que la política es una asquerosidad, es que los políticos son unos corruptos. No existe posibilidad del Estado-nación sin la política. La política es ese arte de poder negociar ciertas cosas y mantener una estabilidad institucional también en un país. ¿Cómo se hace para recuperar eso? Porque también tenemos sonados casos de corrupción a nivel regional, tanto en la izquierda como en la derecha, que nos ha llevado a que nuestra gente que en este momento nos escucha nos diga, caramba, ¿qué cosa con estos políticos? Bueno, Lourdes, primero no generalizando, porque como bien decías vos, lamentablemente hay malos ejemplos, pero esos malos ejemplos no son la mayoría es la de quienes tienen vocación de servidores públicos. Segundo, involucrándose, porque si no se involucran los mejores, ese lugar se los terminamos dejando a aquellos que pretenden usar la política para beneficio propio. En consecuencia, creo que lo que hay que hacer es generar mecanismos de participación, mecanismos de transparencia, hay que comunicar más y hay que participar más de espacios como este. En definitiva, todo aquello que sirva para acercar la política a la ciudadanía y para, en definitiva, que los ciudadanos estén más al tanto de nuestra actividad cotidiana. Me parece que eso es un denominador común en todas nuestras democracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero yo creo que ustedes se queden un ratico más. Yo sé que tienen unas obligaciones que atender, pero está demasiado buena la conversación. Y si me permiten, vamos a identificar rápidamente en Americano y ya regreso. Por la inmensa audiencia que me reportan a esta hora, les agradezco muchísimo y bienvenidos a los que se conectan con nosotros en este momento, que están sintonizando todas nuestras plataformas en SiriusXM, el canal 153 nos dicen, estamos en vivo en Canadá, Puerto Rico y toda la Unión Americana a través de SiriusXM. Gracias a todos los que están conectados por ahí, nos escriben, los leemos, gracias también en YouTube, 1.000.000 de gracias. Estamos hablando de nuestra gente, estamos hablando de nuestros países en América Latina, estamos hablando de esos países donde nacimos, donde nos criamos y que por alguna razón o circunstancia terminamos en Estados Unidos haciendo lo que pudimos haber hecho en nuestro país. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Eso sucede porque, bueno, llegan situaciones como la dictadura castrista, el régimen chavista, el violador de Nicaragua, el presidente inconstitucional Daniel Ortega, y siempre repito lo del violador de Nicaragua, no porque yo lo inventé, sino
sino porque su propia hija en este programa me informó que él la violaba desde que tenía 11 años a su propia hija de crianza. Así que esto no es fake news, todo esto que estamos hablando es la pura verdad. Y esos regímenes violadores de todos los derechos humanos han obligado a millones de personas a tener que emigrar y venir a los Estados Unidos. Y la verdad es que nadie se quiere ir de su país, nadie se quiere ir de su país, nadie quiere cruzar la selva del Darién y perder la vida en el intento, nadie quiere ser un inmigrante indocumentado, pero saben que hay situaciones que nos obligan en esto. En este momento en Venezuela tenemos más de 7 millones de venezolanos como zombies por las fronteras de América Latina, viendo a ver qué país les da resguardo, ya sea Ecuador, ya sea Perú, ya sea Chile, ya sea Argentina, ya sea Colombia, ya sea el que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Venezuela tenemos un gobierno que no garantiza todo lo que nos habían vendido que iba a garantizar, lamentablemente. Bien, continúo con mis dos invitados en el estudio, Francisco Quintana, Partido Pro de Argentina, Fundación Pensar y Abogado, y Aníbal Zapatini del Partido Colorado de Paraguay, que por cierto hay que decirlo, uno de los partidos con mayor tradición y estudio. Yo estudié, soy licenciada además del periodismo en estudios internacionales, y uno de los partidos que estudiábamos era el Partido Colorado como referencia, ¿no? De partidos de larga trayectoria en la universidad, hablábamos mucho sobre eso. Bueno, hablábamos de refrendar la política, ¿no? A nivel, además, no solamente en los Estados Unidos, a nivel regional, ¿no? Refrendar a los políticos y refrendar la institución de la política. ¿Por qué es importante hacer eso? Aníbal, porque es importante recuperar el sentido de la política y enviar ese mensaje quizá a los más jóvenes que están en otras actividades, no están interesados en la política. Yo creo que hay que recuperar el perfil y el nombre del buen político, ¿verdad? Nosotros dentro del partido hemos tenido políticos de mucha trayectoria y que han, como tú lo has estudiado seguramente, y han sabido transmitir en todos los estratos sociales nuestro sentir dentro del Partido Colorado, que eso también nos ha permitido también estar mucho tiempo en el poder. Pero últimamente la casta política, para decirlo así, ha venido estando golpeada por casos como lo que tú has mencionado, como gente que empezó como gran expectativa, con una gran expectativa, sí, para transformar su país, terminó destrozándolo. El caso de Chávez, el caso de Ortega en Nicaragua, que el populismo ganan por abrumadoras mayorías en elecciones, se apropian de las asambleas, tienen mayoría parlamentaria. ¿Y cuál es el primero del libro, del book, de la agenda? Es cambiar la Constitución, como lo quiso hacer quien hace poco, que tuvo un portazo en la cara, Chile, como Boric en Chile. Bueno, entonces nosotros queremos reivindicar al buen político, el buen nombre de la política en los países latinoamericanos. Por eso hacemos reuniones de alcaldes con los mejores alcaldes de Latinoamérica. Lo llevamos, hace poco lo hicimos en Paraguay, fueron 18 alcaldes de 20 países de Latinoamérica de la UPLA, que fue una reunión excepcional, y realmente fue un gusto tenerlos a todos. Hacemos reunión de parlamentarios, tratamos de enviar los líderes parlamentarios de nuestros partidos para que debatan las ideas, cómo salir de este atolladero donde el político no está visto con buenos ojos dentro de Latinoamérica, y cómo transformar eso y devolverle la confianza a la gente, que vuelva a creer con los políticos. Nosotros, lamentablemente, ahora tiene una reunión con una congresista republicana. Vino en esta delegación el senador Enrique Riera, que del Partido Colorado, que es una persona de trayectoria intachable. Fue ministro, fue presidente del Consejo de la Magistratura, fue alcalde de la ciudad de Asunción. Y bueno, y son gentes como esa y muchos otros que tenemos en el Partido Colorado, como nuestro candidato presidencial, valga el chivo ahora, que es Santiago Peña, y Hércules de Aliana, por el cual nosotros estamos trabajando para que sean los próximos ganadores en la primaria del 18 de diciembre. Nosotros tenemos una primaria muy grande, lo tenemos encima. Tenemos una primaria donde nuestro candidato Santiago Peña está en nuestra línea: Dios, patria, familia, conservadurismo, reivindicaciones sociales para la gente. Y tenemos otro lado un candidato que está asociado a la izquierda, donde todos sus ministros son de izquierda. Entonces, eso en el Partido Colorado es
pecado mortal. Sí. Entonces Ahora, perdón, pero fíjese que interesante lo que estamos hablando, porque cuando uno ve que la izquierda está en el gobierno, uno tiene casos como en este momento lo que está pasando en el Perú. Lo del Perú, cuando menos, es una gran vergüenza. así. Dicho por ellos mismos, por los peruanos, ¿no? Un gobierno de izquierda, además, no mezclan como el componente racista también en nuestros países. No, es que porque él es de origen indígena nos representa. Creo que hay un tema ahí también de formación, ¿no? Y de educación. Como cuando te dice, voy a contratar a fulano porque es de mi mismo país. Eso no te garantiza absolutamente nada, ¿no? Cuando estás en el exterior. Un poco chauvinista todo este tema, ¿no? Pero también hay mucho un componente como de racismo, ¿no? De ir contra el racismo. Es algo increíble, porque en América Latina hay países donde por lo menos los más caribeños no se siente ese tema, ¿no? Nosotros verdaderamente eso no... Entiendo que el más al sur sí. Pero el tema es que cuando están en el gobierno son un fracaso. Y para eso voy para el modelo del Perú. El Perú está en su peor momento histórico. Y su mejor momento histórico lo tuvo con un gobierno de derecha que fue el del presidente Alberto Fujimori. Nos guste, no nos guste o medio nos guste, ese fue el hombre que pacificó al país. Además de una cantidad de avances desde el punto de vista económico, ¿no? Pero la izquierda es muy hábil, ¿no?, en tergiversar una serie de situaciones, adaptarlas a una realidad, y la gente no se molesta en informarse, ¿no? Y entonces venimos y llegamos al caso peruano, eligen a un presidente como el presidente del lápiz. El presidente del lápiz en este momento está siendo investigado junto a su familia por ladrón. Nuevamente, ya tuvimos a Humala por ladrón, la mujer de Humala por ladrón, la ex primera dama, el expresidente Toledo también por ladrón. O sea, es un rosario de presidentes vinculados a la corrupción, todos con el mismo discurso más o menos parecido, pero la guinda del pastel ha sido este señor del lápiz en el Perú, que no tiene un año en el gobierno, y está esta investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que seguimos eligiendo en la región a personajes como el del lápiz? Bueno, vos lo decías, Lourdes, al pasar. Creo que hay que reconocer, y digo reconocer porque lo primero que uno tiene que hacer cuando enfrenta a alguien es conocer a su adversario. Entonces, creo que hay que reconocer que la izquierda tiene esa habilidad en términos discursivos y sobre todo en épocas de campañas electorales de convencer al electorado de aquello que muy probablemente no estén en condiciones de hacer. Más precisamente, diría, en muchos casos, de convencer al electorado exactamente de lo contrario que una vez en el poder van a lograr hacer. Entonces, creo que hay que conocer y dimensionar al adversario para saber que uno no puede prestarse a ese juego, que uno tiene que marcar el rotundo fracaso de los procesos de izquierda en la región, independientemente de lo que nosotros llamamos nuestro metro cuadrado. Quiero decir, en nuestra democracia sobran ejemplos, pero aún por fuera de nuestras democracias podemos ir a cualquiera de los países vecinos y seguramente vamos a encontrar también ejemplos para poner de hacia dónde no queremos llevar a nuestra sociedad. Entonces me parece que estas son discusiones y debates que hay que darlos, y hay que darlos no solo en épocas de campañas electorales, que es cuando la gente presta atención, pero probablemente también cuando desde la vereda de enfrente más habilidad se tiene. Me parece que estos son debates que hay que darlos permanentemente. Nosotros en nuestro país estamos ahora a poco más de un año de las elecciones. Nosotros vamos a tener las elecciones generales para elegir al próximo presidente en octubre del año que viene, y este es un debate que hay que dar desde ahora. No hay que esperar a la campaña, hay que tratar de hacer mecha en la sociedad permanentemente acerca de los riesgos de votar a regímenes y a candidatos como estos. Ahora, fíjese qué interesante, porque estoy leyendo aquí a los oyentes y televidentes y toda la persona que está conectada con nosotros en este momento, y me hablan de las dictaduras latinoamericanas. Y yo siempre me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a hablar de las dictaduras en Sudamérica? La dictadura de Videla, la dictadura de Stroessner, la dictadura de Pinochet. Señores, están muertos y enterrados. Han pasado varios gobiernos democráticos desde esas dictaduras. En el caso de Chile, puntualmente, que por ahí hace el comentario el oyente, es
falso que la dictadura de Pinochet se mantiene. La dictadura de Pinochet, la dictadura no, ¿cómo se llama? El libro, la Constitución de Pinochet ha sufrido varias enmiendas en los gobiernos democráticos desde que hay una democracia en Chile. Es mentira que lo que estaban votando era la Constitución de Pinochet, originaria, sí, pero ha sufrido una cantidad de enmiendas, no es la como era al principio. Y esa es parte del discurso, que le dicen a la gente, vamos a quitar la Carta Magna de Pinochet. Y entonces, sí, claro, el dictador Pinochet. Es un tema también de desinformación tremendo. Totalmente, pero imagínate cómo la buena comunicación puede transformar y cambiar la situación. Lo que ocurrió en Chile, gana Boric, prácticamente declarado comunista de ideología, ni siquiera socialista, con una mayoría en una convención constitucional, transforman la constitución chilena en un esperpento, en un desastre total que se venía, que si de eso se aprobaba realmente hasta la vista baby, como dicen en la película Chile. Era lo más izquierda de la izquierda. Abolir la propiedad privada. No, la cultura de la muerte. O sea, abolir la propiedad privada, abolir las libertades, nada de lo tuyo es tuyo, esto no es nada, esto es del Estado plurinacional de Chile. Mezclan mucho el indigenismo, es parte de su discurso, la parte racial. Pero imagínate cómo una buena comunicación de lo que sería Chile con esa constitución aprobada repercutiría en la población general. Hizo que las cosas cambiaran y gane el rechazo por un no rotundo, ¿verdad? Estamos hablando de 62%, 63%. Paliza. ¿A qué voy, Lourdes? Que es muy importante para nuestros partidos de centro, derecha o lo que estamos a la derecha de la izquierda, ¿verdad? Un sistema comunicacional efectivo que realmente nosotros podamos comunicar el buen gobierno que se hace, no solamente para un cierto sector de la población, sino para todos los estratos sociales, ¿verdad? Porque a lo mejor los gobiernos de centro derecha nos gusta mucho que los empresarios nos aplaudan, nos gusta mucho que la élite social esté contenta, pero no pensamos en el botones, en la mucama del hotel o en los peones de estancia, etcétera, que etcétera. Eso fue un poco lo que pasó en Colombia. Exacto. Entonces, es un proceso que nosotros estamos trabajando dentro de nuestros partidos políticos, bajo esta dirección, esta nueva directiva de la UPLA, de cambiar un poco la comunicación y darle una batalla cultural más importante a la izquierda, que es la que nosotros sería la madre de todas las batallas, que no nos roben las banderas, porque a nosotros nos interesa también el ecosistema y tener bosque y aire limpio, no solamente a la izquierda, a nosotros. Pero se han robado, son muy hábiles. Pero nos robaron la bandera. Nos han robado el discurso. Nos han robado los discursos sociales. Pero porque uno lo roban también porque uno se deja muchas veces, ¿no? Cuidado. Exacto. Ahora, hay otra cosa que también se han robado, ¿no? Que tener valores conservadores hoy en día, lo mismo en América Latina, que en los Estados Unidos te hace un extremista de derecha. Olvídate del centro y la centro derecha. No existe. Esta conversación para estos liberales es de extremistas de derecha, porque estamos refrendando el valor a la vida, porque estamos refrendando el valor a la familia, porque estamos refrendando la institucionalidad, el apego a la ley. O sea, esos valores, la fe, algo tan sencillo como la fe, no importa de la denominación religiosa, la fe fuera del dinero o de cualquier otra cosa, una fe en un yo superior, eso también te hace un ser de extrema derecha. ¿Cómo se hace con eso? Con estos discursos robados, porque dignos representantes de la extrema derecha, por decir esto. Bueno, primero, no teniendo una actitud culposa. Me parece que cuando uno tiene la certeza, cuando uno tiene la convicción de estar del lado correcto, uno tiene que decirlo, y uno tiene que decirlo con claridad y con orgullo. No tiene que decirlo con miedo a esconderse ni planteando medias verdades. Porque además
la historia da muchísimos ejemplos de que uno está del lado en el que tiene que estar. Vos decías recién, a partir de mensajes de oyentes o de gente que participa del programa, que permanentemente buscan retrotraernos al pasado. Y en todo caso hablemos del presente. La Argentina hoy, gobernada por un gobierno claramente de centroizquierda, tiene 40% de pobreza, tiene 90% de inflación anual, tiene un nivel de endeudamiento que duplica el gasto público. Entonces, evidentemente hay datos objetivos, contundentes, que no hay relato que pueda derrumbar. Bueno, esas son las conversaciones que hay que tener. Digo, los que más sufren la inflación, y un poco esto era a lo que se refería Aníbal cuando hablaba de no olvidarnos de los más vulnerables. Bueno, los que más sufren la inflación son precisamente los que menos tienen. ¿Por qué? Porque más impacta en el consumo, más impacta en los precios de la vida cotidiana. Bueno, la Argentina vive hoy con 90% de inflación anual. ¿Quién puede resistir su vida cotidiana cuando ve que va al supermercado y la inflación, el aumento no es de un mes a otro, es de un día a otro? Sí. Bueno, a esto nos ha llevado este gobierno y esto es lo que tiene que discutir la Argentina y el resto de la región en los próximos turnos electorales. Van a decir que es culpa de Macri. Bueno, porque siempre es la culpa del gobierno anterior, así hayan pasado 20 años. Sí. Todo eso es culpa de Macri. Para los sectores de centroizquierda y de izquierda. Bueno, en nuestro país hay una frase que nosotros usamos mucho porque la usaba en su relato el oficialismo y tanto la han usado que ahora nos la hemos apropiado, que es precisamente el pero Macri, ¿no? Como permanentemente tener que decir, bueno, pero resulta que lo que pasó por el que estaba antes. Y es muy propio de estos procesos de centroizquierda, el no hacerse cargo de las propias responsabilidades. Bueno, eso nunca, ellos nunca van a reconocer un error, eso jamás. Nunca van a reconocer que se equivocaron. Nunca hemos visto a uno haciendo un mea culpa gubernamental. Sin embargo, Lourdes, en nuestro país, y no quiero hacerlo autorreferencial, pero para usarlo de ejemplo, este gobierno ya lleva el 70% de su mandato. Así que el margen para ser responsable al gobierno anterior ya a esta altura es nulo. Cuando vos tenés el 70% del tiempo que te concedió la ciudadanía y estás infinitamente peor que lo que recibiste, bueno, evidentemente no hay otro responsable que vos mismo, y en la Argentina no hay otro responsable que este gobierno. Y por eso, porque no hay que subestimar a la ciudadanía, todas las encuestas coinciden en que lo más probable es que volvamos a tener una oportunidad el año que viene. Y esa oportunidad habla de nuestros méritos, pero también de los errores de los que están. Y de una sociedad que de nuevo va a decir basta, porque es una sociedad a la cual se le hace muy difícil el día a día hoy en nuestro país. Y esto está pasando también en muchos otros países de la región. Y qué lástima que vayamos de errores en errores, porque no avanzamos, ¿verdad? O sea, ahora los errores de este, más el otro, pero resulta ser que el país no avanza. Hablando de eso que nos mencionas, aquí en los Estados Unidos tenemos la misma situación. Todo es culpa de Trump. Entonces, y tenemos ya 2 años de gobierno con la inflación más alta en 40 años, con unos niveles de criminalidad que no habíamos tenido en muchísimas décadas. Estamos teniendo, por supuesto, unos precios de la gasolina que tampoco habíamos tenido en muchísimo tiempo. Y bueno, para ustedes contar de los indicadores económicos de este país, pero para muchos dentro del centro izquierdo eso es culpa de Trump, no de las políticas de Joe Biden. Por cierto, les preguntan, ¿qué papel juega la meritocracia? Este debe ser el venezolano el que pregunta esto, y le voy a decir por qué. Porque en Venezuela en su mejor momento, lo que le vendían desde el gobierno central a las sectores más marginados de la población era que tu hijo vaya a la universidad, se gradúe y sea doctor. Y entonces generaron una cantidad de becas y mandaron a una cantidad de estudiantes de origen bastante humilde a las mejores universidades de los Estados Unidos y del mundo, y de ahí salieron grandes ingenieros petroleros, por cierto, de la industria petrolera, que hablaban de la meritocracia, ¿no? Me lo gano, voy por el mérito, o sea, mientras más estudio voy creciendo, lo que se llamó la meritocracia. ¿Por qué no hay una cultura de meritocracia en América Latina? Sino denme, pónganme donde haya y denme y manténganme. Caballeros. Eso es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una filosofía en nuestro sector político dentro del partido que es gobernar para la gente, para el pueblo, pero con los mejores dentro del partido, ¿verdad? Pero nosotros dentro del partido, ¿verdad? O sea, en un partido de 2,5 millones de afiliados, no puede ser que no encuentres
15 superministros o una cosa por el estilo. No siempre se da eso, Lourdes, y hay coyunturas políticas como lo tiene en este gobierno actual, el actual presidente, que es de nuestro partido, a quien lo ayudamos a llegar, pero que creemos que no está haciendo bien las cosas, ha preferido gobernar con la oposición que con la gente de nuestro partido, ¿verdad? Por ejemplo, imagina, dentro de un propio gobierno, de un gobierno que se llama de centro derecha, ¿verdad? Entonces, son cosas increíbles, inauditas, ¿verdad? Que llama profundamente a la gente y dice, pero ni ustedes se ponen de acuerdo, ¿cómo no gobiernan con su gente, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva también a situaciones realmente extremas, ¿verdad? Y de tener que mejorar nosotros la narrativa, ¿verdad?, de nuestro discurso para volver a convencerle a la gente que sigue siendo una buena opción el Partido Colorado dentro de la República del Paraguay, como lo es hace muchos años. Y no queremos meternos nosotros, lo que tú has dicho es excelente. Basta ya de anteriores, de las dictaduras anteriores. Han pasado muchos gobiernos, Totalmente. mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Entonces, no podemos ya mezclar eso no las es una cosas. referencia. Ya no es una referencia eso para nosotros, ¿verdad? Nosotros, Argentina, Paraguay, América Latina ha tenido excelentes presidentes de centro derecha. Posteriores a las dictaduras. Posteriores, Totalmente. Uribe. No, hemos tenido grandes presidentes en América Latina posteriores a las dictaduras que tampoco los reconocen nada. Así mismo, De esas así a ellos mismo. tampoco. Me quedan 4 minutos y quiero preguntarle a Francisco Quintana. La Argentina, bueno, en este momento estelar, ¿no? Y la gente le está preguntando aquí en el chat, ¿es la Argentina un país de izquierda? Bueno, a juzgar por el gobierno de turno, hoy la Argentina tiene un gobierno de izquierda, lo que no quiere decir que la Argentina sea una democracia de izquierda. Y lo digo con el optimismo de creer que la ciudadanía nos va a volver a dar una oportunidad electoral el año próximo, donde hoy los candidatos mejor posicionados a nivel nacional para ser presidente el año próximo son de nuestro partido político, del PRO, de Propuesta Republicana, dentro de la coalición de oposición a nivel nacional. Así que yo tengo mucha expectativa, además en la autocrítica y en el aprendizaje de los que fueron estos 4 años, o van a ser estos 4 años en la oposición. Tuvimos una primera experiencia, a diferencia de un partido que nosotros miramos mucho y del cual aprendemos mucho, como es el Partido Colorado en el Paraguay. La nuestra es una experiencia diametralmente opuesta, porque el nuestro es un partido muy joven, que se fundó alrededor precisamente del expresidente Macri, así que el nuestro es todavía un partido en conformación, en crecimiento, pero que sin embargo ha tenido el enorme privilegio de llegar a la presidencia de la Nación, y creemos que lo vamos a volver a hacer el año próximo. Así que yo no diría que el nuestro es un país de izquierda, sino todo lo contrario. Sí diría que hoy estamos gobernados por un grupo de dirigentes claramente de izquierda. Y finalmente, quedan 3 minutos de programa, don Aníbal Zapatini. ¿Cuál es el mensaje? Están en Estados Unidos, van a tener unas reuniones privadas, después tienen una conferencia en Washington. Cuéntenos un poquito. Sí. Y ese mensaje final para nuestra audiencia. Sí, muchas gracias, Lourdes. Primero agradecerte por esta hospitalidad y por compartir este exitoso programa, que sé que tiene una audiencia inmensa en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y bueno, hacer un chivo, recordarles que en noviembre es nuestro 30 aniversario de la UPLA. Nos encantaría que... ¿Dónde lo van a celebrar? A ver si nos acercamos. Sí, ¿En Uruguay? Sí, va a ser en Montevideo. Muy bien. El anfitrión es el presidente de la República. Bueno, mándenos la invitación que hay para Exacto, allá, para que esté americano allí. a eso iba. Sería bueno que lo cubran. Claro que sí. Y bueno, y también quiero darle un gran afectuoso saludo a nuestro partido referente acá en Miami, que es la Asamblea de la Resistencia ¿Cómo Cubana, no? con don Luis, con don Orlando, Claro, grandes Orlando amigos. Gutiérrez, gran Orlando amigo. Gutiérrez, grandes amigos que siempre Sí. nos han tratado de maravilla. Y bueno, y decirle que nos van a encontrar en la UPLA, en la trinchera, siempre para defender la libertad, la democracia, la libre empresa, la familia. Ahí vamos a estar siempre nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo, y llevar este mundo en paz, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho, caballeros, haberme acompañado. A ustedes, queridos amigos y seguidores de Americano, no se despeguen de la señal de Americano. Continuamos en vivo completamente. Gracias. Recuerden bajar la aplicación de Americano Media. Ya estamos y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.